Curso de Fundamentos de Periodismo por Isis García. Módulo 1. ¿Qué es el periodismo? Clase 1. El arte de interpretar la realidad. El arte de interpretar la realidad. Los periodistas son las personas que están buscando los hechos que día a día acontece y los traductores para la audiencia a partir de un formato. La esencia que tiene es reflejar la realidad y buscar la manera más objetiva, la forma más específica de contar un suceso, tomando los diferentes ángulos de una misma historia. Distingue las diferencias entre historia y relato. La historia es aquel que sucede en la realidad, en los hechos. Lo que pasa. El relato es lo que uno cuenta de la realidad. Ejemplo. 100 años de soledad. Una cosa es el tiempo del relato y otra cosa es el tiempo de la historia. Porque en el libro sucede 100 años de soledad cuando no son más de 200 hojas. Tarea. Elige un tema para tu primer artículo periodístico. Clase 2. ¿Para quién es el periodismo? El periodismo hace estas 5 preguntas. Las 5W, que les sirve a los periodistas como brújula para saber qué hay que preguntarle de un tema. Nos permite tener información básica acerca de lo que estamos investigando, independientemente del formato que vamos a trabajar. Estas preguntas tendrás que tenerlas muy claras. ¿Para quién es el periodismo? El propósito principal del periodismo es proporcionar a los ciudadanos la información que necesitan para ser libres y autónomos. El periodismo es un servicio. No se trata de escribir las cosas que nos gustan o lo que más nos apasiona. Lo más importante es darle valor a la audiencia. Que sea útil para él. Y que si te gusta lo sigas haciendo. Ayudar a otras personas desde información útil. 5W. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué es el periodismo? El periodismo es contar historias con un propósito. No solo contar por contar, sino por lograr o cambiar algo. Por ejemplo, que todas las personas empiecen a tirar la basura en su lugar. Cuando se escribe, se busca que haya una reacción a partir de lo que los otros están buscando. Si eres el tipo de persona que cuando has investigado algo encuentras que no estás satisfecho con lo encontrado, hasta que descubras la mejor forma de contárselo a otras personas, entonces eres periodista. ¿Cómo saber si el periodismo es tu vocación? Buscar un cambio. Algo que quieras mejorar. Vocación de servicio. No te basta solo con contar. Siempre quieres encontrar la mejor manera de hacerlo. ¿Cómo hacer para que las personas efectúen a la acción que estás buscando? Otra definición del periodismo es un medio para proporcionar conexión social y conocimiento, mostrar realidades que por la cotidianidad de las personas no tienen tiempo de ver. ¿Para qué existe el periodismo? Para crear comunidad alrededor de temas que importan. Todas aquellas cosas que han cambiado la realidad por el periodismo tiene que ver porque han reunido a personas que piensan de la misma manera pero que quizá no se conocían. O que no tienen voz desde el individuo pero sí desde unirse en un artículo para contar una historia. Punto clave. Darle voz a personas que en el día a día no podría impactar a tantas personas si no tuvieran el espacio que es el que tú le estás dando en un medio masivo de información. O puede ser en un medio local también pero que les va a permitir unir esos intereses y conocer a otras personas que piensan lo mismo. Hay distintos nichos del periodismo. Puede ser periodismo tecnológico. Se trata de que a partir de lo que nosotros creamos, van a llegar a personas de diferentes perfiles que van a tener ahora la oportunidad de conocerte y esto es algo que pasa muchísimo con las redes sociales. Pero no seremos mejor como sociedad si tenemos una base común de información NBC Tom Brouco. ¿Por qué importa el periodismo? Por la función que desempeña las noticias en la vida de las personas. Las personas despiertan este instinto de conciencia. Esas creencias que ellos tenían sobre algún hecho. Empiezan a cuestionarlo porque ahora tienen diferentes perspectivas. Como ser pro aborto e informarte en las perspectivas en contra del aborto. Y aunque no cambie de opinión, encuentre los argumentos para cuestionarse por qué pienso lo que pienso. Comenta que esto es crucial para que lleguen estos cambios sociales. El conocimiento de lo desconocido da seguridad. Les permiten planificar y negociar sus vidas. Por ejemplo, si eres periodismo de inversiones y comunicas que va a haber un movimiento y esto ayuda a las personas a tomar decisiones sobre las inversiones que han hecho. Esto ayudará muchísimo a que no pierdan su dinero. ¿Para quién es el periodismo? Para quienes quieren ayudar a los demás. ¿Cómo hago para ayudar a otros? No es cómo hago para escribir de las cosas que me encantan. Recomienda los cínicos no sirven para este oficio de Ryszard Kapuscinski. Tarea. Contesta las 5 preguntas a partir de por qué quieres ser periodista. Clase 3. ¿Qué significa contar la verdad? Una de las expectativas más fuertes del periodismo es que cuenta la verdad. ¿Qué significa contar la verdad? Contar la verdad periodística. ¿Cómo podemos acercarnos a la objetividad a pesar de nuestros prejuicios del acontecimiento? Punto de vista. Propia opinión. A partir de la verdad periodística. Obligación contar la verdad. La primera obligación del periodismo es contar la verdad. No puedes ser objetivo. Porque vas a entrar con ciertos prejuicios. Pero ciertamente puedes conseguir la precisión y la equidad en esa búsqueda continua. Patti Calhoun. La diferencia entre la verdad y la verdad periodística.
La verdad periodística es muy diferente a la que está sucediendo en los hechos. Recuerda. La diferencia entre el relato y la historia. Esto va a ser muy importante para entender la diferencia entre la verdad y la verdad periodística. Es ese pacto que establecemos con los lectores para que ellos sepan que estamos haciendo un trabajo arduo. Que verificamos las fuentes. Pero que también con la coyuntura de las noticias. Tenemos que soltar esa información con el trabajo previo que se hizo. Incluso las leyes de la ciencia. Están sujetas a revisión. Pero operamos porque son necesarias y funcionan. Esto es lo que el periodismo debe perseguir. Una práctica o forma funcional de la verdad de Elements Journalism. Nosotros no estamos contando la verdad del universo. Sino que estamos contando la verdad del día a día. Tenemos el conflicto del contratiempo y por eso tenemos que ser lo más objetivo posible o los más precisos posibles a la hora de contar un suceso. Tarea. Contar esas verdades fundacionales del día a día. Eso que ya corroboraste para este hecho. Para lograr contar la verdad. Es importante tener 3 valores básicos. Precisión. Corroborar y verificar los datos. A veces estos puntos sencillos pasan desapercibidos. Por ejemplo, que el nombre esté correcto. Que los datos sean correctos. Corroborar con las fuentes que la información sea verdadera. Verificación. La verificación va muy de la mano para que puedas lograr esta precisión. Que hagas ese doble check. Contrastar con diferentes fuentes. Conectar las diferentes partes de la historia. Y verificas que haya esa unificación. Entre los testimonios que estás recibiendo. Coherencia. Aquí entramos cuando se trata de medios. También en cuestiones como la línea editorial que muchas veces son los valores que se determinan por un medio específico. ¿De qué cosas sí se ríe este medio y de qué cosas no se ríen? ¿En qué cosas sí podemos jugar y en qué otras cosas no podemos jugar? ¿Qué tipos de hechos sí se cubren y qué tipos de hechos no se cubren? En un canal independiente. Como freelance o tener tu blog o tener tu canal de YouTube. Tienes que tener coherencia con todas las cosas que tú tratas en ese espacio y saber cómo. Los medios deben saber en qué lugares se van a meter. En qué lugares no se van a meter. Tú deberías saberlo como persona y como periodista qué cosas sí vas a tratar. Qué cosas no vas a tardar y por qué tomarás ese tipo de decisiones. De las cosas más peligrosas de la expectativa de la verdad. Esto debe de quedar claro en tu editorial para que las personas sepan que deben esperar de ti y que no pueden esperar de ti y eso es alinear expectativa. Que no estén alineadas las expectativas es muy peligroso. Hay que considerar estos factores y deben ser transparentes para los lectores. Que sepan todas las dificultades que nos podemos enfrentar y que seguramente vamos a contarles. Pacto periodístico. Ser muy claro con las personas. Para decirles mira con este tiempo y en estas circunstancias. Estas son las cosas que yo encontré y que no sea esta es la verdad absoluta. Se puede aceptar la opinión de que el registro histórico está fragmentado e incompleto y que los historiadores nunca van a estar de acuerdo con sus interpretaciones y aún así creer en una verdad objetiva sobre él. Pasado Gordon Wood. Historiador. Si nos vamos a la historia nos encontraremos con que nada es 100% objetivo. Todo está sujeto a verificación y por eso te decía que la transparencia aquí va a ser muy importante. Así como hemos aceptado que la historia de México, por ejemplo, tiene ciertos factores como que la conquista sucedió de esa manera, la reforma sucedió de esa manera, así vamos documentando el día a día. Los retos de la era digital. La velocidad es enemigo de la precisión. Puedes compartir información en tiempo real. Lo peligroso de esto es que se comparte información que no ha sido verificada por las ganas de tener la premisa. Por salir antes de otro medio. Tenemos que entender que lo más valioso en la era digital es la precisión porque es lo más difícil de conseguir. ¿Cuándo? En realidad la inmediatez ya no tiene ningún sentido. Deberíamos de empezar a priorizar otro tipo de valores como la presión. ¿Cuánto confían las personas en nosotros? La orientación a la polémica es enemigo de la verificación. Anteriormente los periódicos lo que buscaban era tenerla de 8. Vaya a tener la noticia que nadie más tiene y sobre todo ser en la carrera de la velocidad del 1 y tener la mayor cantidad de ventas. Y en esta era digital eso se traduce a tener la mayor cantidad de views. Cuando tienes la mayor cantidad de views rankeadas. Y el problema es que muchas de las notas que traen esos millones de usuarios son los que más generan polémica pero no necesariamente las que llevaron más investigación. No son las que tienen un trabajo impecable de verificación. Ejemplo. Notas de espectáculos. Recomienda. Que es verdad y que no en de social del M, YouTube. https. www.youtube.com/watch. Clase 4. ¿Qué historia seguir? ¿Qué historia seguir? Identifica algún problema o tendencia. Pregúntate si hay una imagen más grande que explorar. El evento se relaciona con un contexto más amplio. Es una ventana de oportunidad para volver a examinar un tema más importante. Ve y checa en internet de qué están hablando. Y sobre todo la pista va a estar en cómo podemos investigar más allá de este tema. Pregúntate. Si hay una imagen más grande que puedes explorar. ¿Cómo se relaciona con un contexto más amplio? Ejemplo. ¿Qué originó el coronavirus? Ella. En su ejemplo. Llega a decir que pudo haber venido de otros virus y da buenas preguntas para encontrar buenas oportunidades para contar otra historia distinta.
A lo mejor algo que todo el mundo está diciendo y que ya están contando. Recomendación. Recomiendo tener Twitter. Porque ahí corre información en tiempo real. Selecciona muy bien a quién seguirás. Personas que crean noticias de las que tú quieres hablar. La parte de tendencias de Twitter. Entérate de qué está hablando la gente. Subirnos en ese tren. Para poder generar esa interacción con una comunidad que ya está creada a través de un tema. Recomienda Google Trends, es fácil. Eligiendo palabras diagonal temas y ver las consultas relacionadas. ¿Qué tanto se está hablando en qué partes del mundo? Solemos ser muy honestos al buscar en buscadores. La gente le pregunta a los buscadores cosas que no preguntaría a sus íntimos. Hacer piezas explicativas. Ofrecen las noticias la oportunidad de investigar o explicar por qué o cómo sucedió algo. Más que simplemente identificar un problema o una tendencia. Este enfoque explica cómo evolucionó. Significa que vas a encontrar la forma de enseñar algo de una manera mucho más didáctica en la que todo el mundo pueda entender. A lo mejor estos fenómenos que son supernaturales para nosotros con los que nos enfrentamos en el día a día pero que realmente no entendemos cómo funciona. Ejemplo. 2017. Terremoto de México. Se vieron unos rayos. Y en el Universal. La nota más popular es porque según la NASA porque ves estos rayos de luz. Otro ejemplo. Hacer un perfil. Hay una persona identificable en el centro de un evento o problema afectado por él. Existe un guía turístico para ayudar a que la audiencia vea diagonal entienda un problema. Identificar a un personaje en la historia. Encontrar la voz de mi historia y a partir de contar cuál es la vida de esta persona. ¿Qué es lo que esta persona o cosa está viviendo? Este perfil puede ser una persona, animal o cosa. Ejemplo. Las crónicas del taco de Netflix. Las voces. Hay personas que pueden hablar sobre el evento o problema en una forma que nos muestre cómo afecta a las personas. Ejemplo. El documental de Presunto Culpable. En donde muestra la historia de una persona que está en la cárcel. Fueron inculpados y que es inocente. Historia descriptiva. Dale a la historia un escenario vivido. Recrea lo que se siente. Cómo se ve. Cómo huele estar presente en el evento o problema. Ejemplo. A sangre fría de Truman Capote. Truman tiene una capacidad increíble de transmitir lo que está sucediendo y que puedas imaginar todos los detalles. Se trata del homicidio de una familia. Investigador. Investigar las irregularidades. Seguir el dinero. En el periodismo esta frase se entiende como una manera de ver si hay una versión turbia del caso. Analizar luchas de poder y hacer uso de los documentos disponibles. Hay una frase muy popular que los periodistas dicen que es seguir el dinero. Si quieres sacar una investigación que sea importante. Normalmente seguir el dinero, es un camino fácil para poder encontrar información valiosa. Ejemplo. The Panama Papers. Investigación de 66 países. En donde se descubrieron paraísos fiscales de diferentes figuras públicas. Narrativa. Hacer una estructura muy similar a la que tendría un cuento. Puede la historia mantenerse unida con un comienzo, un medio y un final. Sigue a un personaje central a través de la trama. La acción. La tensión. El conflicto y resolución. Ejemplo. Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. Reto. Elige tu historia. ¿Cuál de estos 7 pasos seguirías para hacer tu nota periodística? Módulo 2. La confianza como elemento fundamental 1HR 20 minutos. Clase 1. La responsabilidad del periodista. La confianza. ¿Cómo podemos fomentarla y que nuestros lectores confíen en lo que estamos investigando? La investigación, primer elemento de la confianza. Investigative Reporting, periodismo de investigación. En 1964 el premio Pulitzer fue para Filadelfia. Bulletin en una categoría de informe. ¿Pero acaso el periodismo no es de investigación? Se decidió nombrar así por el premio Pulitzer y entró reportajes a esta categoría. Este reportaje trataba de que los periodistas deben actuar como un monitor independiente de poder. Una de las cuestiones que marca este tipo de reportaje es que no están influenciados por esos factores externos que muchas veces tienen presiones en el periodismo. Como la prensa y anuncios que influyen en los temas periodísticos. Temas de política y de gobierno. El principio de vigilancia es amenazado en el periodismo contemporáneo por el uso excesivo y por una falsa vigilancia dirigida más a complacer al público que a hacer servicio público. Muchas veces esos reportajes periodísticos que tienen más views no son necesariamente aquellos que cumplen estas normas de ética periodística que realmente reflejan una investigación. El cuarto poder. La divulgación de informar de política. El cuarto poder. Los asuntos del gobierno deben ser conocidos por todos. No solo por los privilegiados. El periodismo de investigación se posiciona como la oposición. Ese factor que te permite ver los otros ángulos que no están sujetos a esas presiones políticas y que con todas y las consecuencias. Los periodistas muchas veces se arriesgan para poder contarnos estas historias. Los periodistas están protegidos para que puedan servir de manera agresiva la necesidad pública de información. El principio de vigilancia se extiende a todas las instituciones poderosas de la sociedad. No solo los gobiernos tienen una voz que dirá qué tipo de publicidad se va a publicar, también las empresas. Y las instituciones con poder en el sistema económico. El periodismo de investigación.
También tiene diferentes ramas y categoría. El reportaje de investigación descubre información nunca antes recopilada por otros, con el fin de informar al público de hechos o circunstancias que pueden afectar su vida. Investigación interpretativa. Los informes interpretativos se desarrollan como resultado de un cuidadoso pensamiento y análisis de una idea, así como la persecución tenaz de hechos para reunir información en un contexto nuevo y más complejo que proporciona una comprensión pública más profunda. Informes sobre investigaciones. Los informes sobre investigaciones se encuentran donde quiera que haya un investigador. Los investigadores cooperan con los reporteros en estos casos por muchas razones. Para afectar asignaciones presupuestarias, para influir en los testigos potenciales y para dar forma a la opinión pública. O sea, los que saben la información la bajan de una manera correcta a los reporteros. La información es necesaria para la credibilidad. Si quieres que las otras personas te crean, tienes que tener una investigación sólida. Necesitas demostrar que ese trabajo que está realizando tiene un flujo de investigación verificada que vale la pena, que nos ayudará a convertirla en realidad. Clase 2. Aprender a investigar. La verificación. Segundo elemento de la confianza. La esencia del periodismo es una disciplina de verificación. La disciplina de la verificación es lo que separa el periodismo del entretenimiento, la propaganda, la ficción o el arte. No puede haber libertad para una comunidad que carece de información para detectar mentiras. Walter Lippmann. 1920. La verificación es el arma que tenemos para combatir las fake news. Para no caer en estas noticias que de repente se vuelven súper virales en cadenas de WhatsApp, todo aquello que realmente no está comprobado no tiene ese método que nos permite ser precisos y nos acerca un poquito más a ese concepto de la verdad, de la objetividad tan deseado por el dicho periodístico. 2 presiones contra la verificación. La tentación de publicar inmediatamente porque algo siempre se puede corregir más tarde. Cuando estamos en ambientes digitales. Aunque esta edición puede ser objetiva, también puede hacer mucho daño, porque si no verificamos y decimos la verdad, estamos jugando con nuestra credibilidad. El impulso de publicar noticias simplemente porque ya está disponible. El nuevo sistema de medios en red. Ejemplo. La información de los trailers filtrados. La objetividad. La objetividad es una llamada para que los periodistas desarrollan un método de prueba de la información. Un enfoque transparente de la evidencia. Probablemente también es una opinión. Uno no puede dejar las creencias y los prejuicios ahí afuera de la puerta para que no se vayan a meter con tu criterio, sino que los traes cargando siempre. Tenemos que buscar la manera de despegarnos y alejarnos de ellos a la hora de estar escribiendo o editando. Somos humanos. Tenemos prejuicios y antecedentes y una variedad de conflictos que traemos a nuestro trabajo todos los días. Dan Gilmore. Autor de Wii de Media. Mejor aceptemos y reconozcamos los prejuicios que traemos desde antes que escribamos, para que a la hora de que se presenten podamos identificarlos. El periodismo debe aspirar a un método intelectual común y una área común de hecho. Válido. Walter. Editor asociado de New York World. La maestra cree que lo que tenemos que hacer como periodistas es buscar esto que en la ciencia se conoce como el método científico, es decir, a pesar de que sabemos que hemos vivido con esas creencias, quizá equivocadas, pero que en algún punto fueron válidas, como te mencionaba. Lo de la Tierra plana versus la Tierra redonda, o cómo podría ser quizá la astrología que luego se cambió a astronomía. Clase 3. ¿Cómo cuidar tu credibilidad? La tecnología nos ha dado un mundo en el que casi todos pueden publicar una página web de apariencia creíble. O sea, todos tienen la oportunidad de crear un portal de noticias. Antes el cuello de botella era que solo las personas con dinero podían crear publicaciones con la tecnología. El problema ahora es el exceso de información. El nuevo cuello de botella es la calidad de la información. La democratización de la información trae beneficios y contrariedades. Los problemas del copy-paste. Cuando agarramos una parte de otro artículo, lo que probablemente estemos haciendo es quitarle el contexto que permea ese artículo. Y eso no nos va a permitir comprender la nota en su significado completo. Es por eso que existe mucha celebridad enojada porque sacaron de contexto sus palabras. Lo malinterpretan. Para tener titulares, notas periodísticas y notas pagadas. Ahora analicemos un caso de qué pasa cuando estos materiales periodísticos quizá no tienen la rigurosidad, la precisión o la exactitud que tanto hemos estado buscando en clases anteriores. Ejemplo. Imagen que ganó un premio de fotoperiodismo, que se descubrió que es un montaje, y se asentó la luz. O sea, no es fotoperiodismo. ¿Cómo podemos ser transparentes en el periodismo? ¿Cómo podemos decirle al lector cuáles son las condiciones que nosotros utilizamos? Y justificar si se pueden utilizar así. Si los espectadores están acostumbrando a este tipo de engaños, todos estamos en problemas. Uno de los valores y además, una de las expectativas que tienen las personas a la hora de consumir cualquier material periodístico es que sea un material verdadero, fiel a la realidad. Estos mini engaños los consumimos a diario desde la prensa que vemos todos los días. A veces leemos notas que realmente es una nota pagada, que es una publicidad disfrazada de periodista, y no estamos conscientes cuando estamos leyendo nota periodística o una nota pagada. Lo que comenta la maestra es que las notas deberían decir que es una nota pagada cuando sea así, como en Google con el SEO.
La credibilidad se gana en gramos, pero se pierde en kilos. ¿Quién habla y por qué habla? Esto va a ayudarnos a alinear esas expectativas entre lo que yo te voy a contar como periodista y lo que tú esperas como lector. Recuerda, sé transparente con estos dos factores y responder estas dos preguntas nos va a ayudar muchísimo a que las personas sepan qué esperar de nosotros y, sobre todo, sepas leer ese material en el contexto en el que ese material se encuentra. Clase 4. Haz que todos te entiendan. Ya que hemos hecho un trabajo de investigación, un trabajo de verificación. Ahora, tenemos que hacer un gran trabajo de exposición. Ponerlo de una manera en la que todos puedan entender el valor que están obteniendo de ese material periodístico. Dar todo el contexto de la noticia. El periodismo debe mantener las noticias completas y en proporción. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado tenemos que mostrar el contexto suficiente para que la noticia sea entendida dentro de este contexto y por otro lado cuando hablamos de proporción hablamos de que tenemos que generar analogías. Quizá hacer algunas similitudes que le permitan a las personas entender cuál es la dimensión de ese suceso y cómo las afecta en la vida diaria. Ver el periodismo como un mapa. Analogía valiosa de la maestra. El periodismo es nuestra cartografía moderna. Crea un mapa para ciudadanos. Para navegar por la sociedad. El periodismo debería de tener la misma precisión que los mapas. Que nos permitan llegar a ciertos destinos. Es nuestra tarea como periodistas. Que el lector logre hacer una acción a través de que nosotros estamos escribiendo. Ejemplos claros de la analogía de ver al periodismo como un mapa. Charles V. Invasión napoleónica de Rusia. La marca café son los soldados que fueron a la guerra y la marca negra son los soldados que regresaron de la guerra. Sobrevivieron muy pocos debido a las altas temperaturas. Mapa de la cólera. A partir de que el médico hace un mapa en donde se están dando las infecciones, se da cuenta que también es en donde están las tuberías. Por eso es muy bueno la comparación de los mapas y el periodismo. Porque los dos dan información de manera clara para entender la dimensión de un suceso contra otro. También nos dan una oportunidad de sacar hallazgos importantes que muchas veces tienen una incidencia en la vida social. En la vida política de las personas. Cuando logramos unir esa serie de eventos. Muchas veces salen estas investigaciones periodísticas valiosísimas. Un periodista que omite información en el proceso es como el cartógrafo que no le dijo a viajeros todos los demás rutas en el camino. Normalmente en un mapa hay diferentes caminos para llegar a un lugar. En el periodismo hay diferentes versiones de la historia. Y tú tienes que explicarle al lector todos los caminos por donde se pueden llegar todos los testimonios que se tienen de la historia. Podrías hacer un trabajo confiable y sobre todo un trabajo que sea realmente de una exposición suficiente para que todos entiendan qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo más importante y cómo vas a conectar los puntos? Si pensamos que es cartografía, el mapa debe incluir noticias de todas las comunidades. No solo aquellas con datos atractivos para los anunciantes. Necesitamos tener con exhaustividad todos los mapas de la ciudad. De las ciudades periféricas. O sea, tener también los datos del contexto donde salieron los datos que utilizas. También estar consciente sobre los temas que pueden ser indirectamente referentes al tema. Clase 5. Encuentra tu audiencia. Una de las características que distinguen a los periodistas es que también buscamos la mejor manera de compartirlas. Como la analogía del mapa. Si pintamos un área en rojo, uno de los motivos fundamentales es que las personas volteen a ver esta área roja. Sin embargo, si una persona vive muy lejos, probablemente piensa que esto no le afecta o no le repercute. Una de las tareas es buscar cómo podemos enfatizar lo que está sucediendo. Conectar los puntos de manera real. Que entiendan por qué es importante que apoyen esta causa. El periodismo debe hacer que lo significativo sea interesante y pertinente. Podemos hacerlo a través del formato. Voz. Ángulos. Nuestra tarea es elegir la combinación de los mejores factores que podamos lograr para llevar a cabo esa relevancia y que las personas entiendan. Porque esa noticia le da valor a su vida y sobre todo cómo podemos sumarnos a una comunidad para contribuir a un cambio social. ¿Qué significa que el periodismo traiga un cambio social? Que pueda tirar un gobierno autoritario. Terminar con un régimen. Como la primavera árabe, que es un icono de cómo las redes sociales y el periodismo ocasionó un cambio social. Los textos que escribimos no tienen una fórmula mágica para cambiar al mundo. La realidad es que la labor de esos textos es crear comunidad y que las personas que piensan lo mismo, que todas que estaban enojadas, tengan estas reacciones y que sepan que no son las únicas personas opinando así. Que hay más personas sufriendo los regímenes. La guerra. Que podamos encontrar esos puntos de comunidad que nos van a permitir conectar con otras personas es lo que va a generar los cambios sociales. Porque posteriormente tomarán acciones. Van a las marchas. Nos quejamos. O sea, el periodismo 1. Conecta personas. Estas personas se juntan que ocasiona que 2. Salgan a las calles. Se quejen. Ocasionando un 3. Cambio social. Ejemplo caso 3 formas de arreglar una industria de noticias deteriorada. Lara. Periodista. Hizo un sitio web. En donde hablaba de noticias de Siria a partir de la curaduría. En donde salían noticias verificadas. Porque había mucha desinformación. La desinformación es algo que sucede cuando uno no está cerca de la noticia.
Cuando no puedes salir y verificarlo por tu cuenta. Es muy fácil mentirte de lo que está pasando en Siria. Muy fácil polarizarte al respecto. Uno tiene que actuar con mucha objetividad. Tratar de ver el evento a la distancia y sobre todo si tú eres el lector. Busca fuentes confiables. La página de Lara fue un espacio de internet donde se pudo hablar solo de este nicho de noticias. Este sitio especializado permitió que muchas personas conectaran con otras. A lo que les interesaba lo mismo y así se lograron conectar muchas organizaciones que estaban interesados por este conflicto sirio y que no eran personas que estaban en esos países. Que estaban desde fuera. Encontraron estas personas que tenían empatía y que apoyaban como comunidad. Buscando algún resultado en un evento social. Aquí es donde entra el conflicto. Tendencia versus noticia, clic versus noticias valiosas. Debemos de enfatizar noticias que sean divertidas y fascinantes que juegan con nuestras sensaciones. Que es normalmente las noticias que se privilegian en medio cuando se lucha por clics. Esta competencia de clics hace que se privilegie este tipo de notas divertidas. Sensacionalistas. En lugar de que privilegie la verificación y confianza. O deberíamos ceñirnos a que las noticias son más importantes. Analiza estos dos bandos distintos. A las personas les gustan las notas divertidas. Sensacionalistas. Los memes de perritos. Las listas de trends. En estas notas podemos observar los intereses de los lectores. Acontecimientos que son importantes. Y que de repente las personas no podemos ver cuál es la importancia que debe de tener en nuestras vidas. Opinión de la maestra. Uno no está peleado con el otro. No porque saques un tipo de notas no podrás sacar el otro tipo de notas. Recuerda que los valores van a ser esa columna vertebral que te va a ayudar a decidir qué sí y qué no contar. Pero lo que sí no puedes hacer es luchar contra tu propia credibilidad y que no te permita avanzar o crecer en un modelo de negocio que está basado en confianza. Si las notas de memes te va a hacer perder la confianza de tu lector. No importa si te hace perder clics. No deberías de publicarlo. Tenemos que tener claro cuáles son esos valores que van a regir esos contenidos. Y que sobre todo que vas a privilegiar y cómo vas a generar ese pacto periodístico con las personas para que sepan qué esperar de ti y qué no. Tarea. Piensa quién es la audiencia y qué necesitas saber. ¿De qué trata realmente esta historia? ¿A quién afecta esta historia o estos hechos y cómo? Recuerda que las personas voltean a ver las noticias en la manera en la que repercute en su vida cotidiana. ¿Cómo le afecta? ¿Cómo tienen que ver con sus valores? ¿Quién tiene la información y quién puede ponerla en contexto? Buscar nuestras fuentes. ¿Quiénes son las personas que tienen la información completa? Ángulos que debería corroborar. ¿Cuál es la mejor manera de contar esta historia? Clase 6. Destaque Older Will. Al decidir qué escribir. Existen ciertas opciones. Lo que decidas que te llama la atención. De lo que quieres hablar. Lo que a la gente le interesa. Lo que ya consume. Tendencias. Lo que pasa con estos acontecimientos que están en el mapa. Como puntos rojos. Puntos de urgencia que debemos de estarle prestando atención. Puede que no entendamos cuál es la repercusión directa que tiene en nuestras vidas diarias. Cuando tenemos una nota como la guerra civil siria. Tenemos problemas en encontrar esas conexiones cuando no lo estamos viviendo plenamente. No estamos en ese país. Nunca lo hemos visitado o conocemos a una persona que está en el conflicto. ¿Cómo podemos hacer para empezar a notar cuáles son las repercusiones directas? Destaque Older Will. Serie de ruedas. Es como un sol que va calentando en diferentes factores. Que entre más lejos menos rayos de sol. Lo importante es que identifiquemos que así como el sol está muy lejos de nosotros podemos sentir el calor. Todos podemos sentir que el sol nos está calentando. No importa qué tan lejos esté el conflicto. Siempre hay un rayo de sol que nos calienta. Que calienta al público en específico. Para que vea la nota y pueda ver cómo le afecta en su vida. En el centro actor clave. Principal. Actores secundarios. Personas que están conectadas con las personas del segundo círculo. Serie de conexiones que gráficamente puedas ver los lazos que se desprenden unos de otros. Lo importante aquí es que gráficamente puedas ver cuáles son los lazos que se desprenden unos de otros para que entiendas cuál es la repercusión y sobre todo los nexos entre ellos. Hasta llegar a las personas que se convierten en tu lector ideal. Hasta que logres que tu texto llegue hasta este punto es cuando funciona. Aquí ya tendrás unas claves claras de cómo fue evolucionando el conflicto. Personas que hicieron que afectará en sus círculos. Tendrás una relación que si bien está centrada en el punto central sí está conectada con esas ramas. Esto es lo que le debes demostrar a tu lector para que entienda cómo en ese proceso hay una repercusión que lo afecta. Como esta herramienta no solo te va a ayudar a conectar los puntos, sino también presentar información para que todo el mundo la entienda. También te va a ayudar a presentar la información desde un orden. Si nuestro lector clave, al cual queremos y aspiramos que nos lea, hacemos que entienda cuál es la repercusión del conflicto, probablemente no te ayudará a presentarlo en orden cronológico. Es decir, no te conviene comentarle desde el centro hasta los límites del lector. No acudas a la paciencia del lector. No comiences desde lo más lejano. Comienza de afuera hacia adentro cuando lo estás presentando. Comienza de adentro hacia afuera cuando creas conexiones. Clase 7. Los derechos del lector.
Derechos y obligaciones de los lectores. Valores que deberíamos de privilegiar y que también ellos tienen a la hora de recibir la información. Participación de los lectores en las noticias, o sea que tú, como lector, comentes. Ejemplo. 2005. Explosión del metro de Londres. Muchas personas tomaron fotos y videos. O sea, periodismo ciudadano. Crowdsourcing. Comenta que existe esta idea de que los periodistas luchan contra el periodismo ciudadano. Esta idea de que no debería permitir que entren en el terreno de los profesionales que estudiaron de ética periodística. Utilizar al público para ayudar a recopilar las noticias recién comenzaba a formarse en 2005. La noción de que los reporteros deben monitorear la conversación pública en redes aún no era bien aceptada. La BBC abrió un noticiero con secuencias de video. Analogía. Comparación en programa de vigilancia versus fuerza policial con periodismo ciudadano versus periodistas. El programa de vigilancia comunitaria puede ser útil, pero no sustituye a una fuerza policial. Los dos lados, ciudadanos y periodistas, no están en competencia. Deben trabajar en combinación de elements of journalism. Por supuesto. Podemos curar el material. Tomar material del periodismo ciudadano no quiere decir que vamos a subir todo lo que nos envíen. Hay que hacer el trabajo periodístico. De corroboración. Verificación. Jerarquía de datos. Pero sí podemos generar alianzas con las personas que están al lado de las noticias. Porque tendrán la rapidez de que probablemente no tendríamos sin un reportero en ese espacio. Clase 8. Valores del periodismo ciudadano. Responsabilidad por parte de dos factores. Periodistas y responsabilidad intrínseca de los ciudadanos. Periodistas. Profesionales. Que deciden si van a incluir el testimonio de periodismo ciudadano. Responsabilidad intrínseca de los ciudadanos a la hora de entrar en este mundo del periodismo ciudadanos. Valores del periodismo ciudadano. La verdad. Debe ser transparente cómo tomaron sus decisiones y por qué. ¿Cuál es la intención que tiene la persona al compartirnos esta información? Poder entender la intención de por qué tomo esa foto. Es darnos cuenta si es algo de beneficio personal. Es decir, si saca ventaja a partir de que se haga público el material. El ciudadano tiene la obligación de abordar las noticias con una mente abierta. Y no solo con el deseo de que la noticia refuerce su opinión existente. Es importante que revisemos que no se están construyendo estereotipos. O que plasmen sus prejuicios. O le está dando vertientes que no son con fines periodísticos. Pedir permiso al creador. Es parte de los valores del periodista al periodismo ciudadano. Si tomas algo de Internet, ya sea redes sociales, tienes que pedir permiso al creador a la hora de tomar su material. La fidelidad a los ciudadanos. Debe haber evidencia de que el material ha sido preparado para nuestras necesidades como ciudadanos y no solo para los intereses de los jugadores de un sistema político o económico. Debes de tener evidencia de que los intereses son periodísticos y no sacan beneficio a partir de que se haga público. La mejor manera de juzgarlo es observando si evitan los estereotipos. Hay material que se nota que se crearon con el estómago. Ya sean textos, videos, fotografías, que están cargados de ira, de resentimiento, y eso lo puedes notar por los testimonios que se incluye. Por cómo se organiza la explicación. Muchas veces porque la opinión está explícita. Porque tienes comentarios racistas. Que va en contra de la diversidad. Ten mucho cuidado en volcar la nota sobre nuestras opiniones. Independencia. Tenemos derecho a esperar que los comentaristas, columnistas y periodistas de opinión presenten evidencia que no promueva intereses particulares. Esto no es menos cierto para un bloguero en la web de lo que es para un columnista profesional. El control del poder. Tenemos derecho a esperar que los periodistas monitoreen y contengan los centros de poder más importantes y difíciles. Así como el gobierno. Hay otras instituciones e individuos que ejercen presión económica, coercitiva, social y moral. Es rol del periodista ser portavoz de la supervisión de los poderes sociales que existen en el sistema. Proporcionalidad y compromiso. Tenemos derecho a esperar que los periodistas utilicen su acceso único a eventos e información para poner el material en un contexto que atraerá nuestra atención y nos ayudará a ver tendencias y eventos en proporción a su significado en nuestras vidas. Módulo 3. Las noticias como negocio, 43 minutos. Clase 1. Modelo de influencia. Un periódico. En el modelo Jurgens-Meyer. Produce dos tipos de influencia. Influencia social. Que no está a la venta. El poder que tienen los medios para crear una comunidad. Esta comunidad se organiza y tiene una repercusión social y cambian el status quo. La historia de los acontecimientos. Influencia comercial. O influencia en la decisión de compra del consumidor. Que está a la venta. Desde estas dos influencias podemos calibrar el modelo de negocio y que el periodismo no sea una pasión, sino también en un estilo de vida. La belleza de este modelo es que proporciona una justificación económica para la excelencia en el periodismo. La influencia social de un medio de noticias puede mejorar su influencia comercial. La información consume la atención de sus destinatarios. Por tanto, una gran cantidad de información crea una pobreza de atención y la necesidad de asignarla de manera eficiente entre la sobreabundancia de fuentes de información. Clase 2. ¿Cómo el periodismo hace dinero? Durante la mayor parte del siglo XX,
Ser dueño del periódico era como tener el poder de recaudar un impuesto sobre las ventas de Vanishing Newspaper. Originalmente el monopolio natural de los periódicos se basaba en el alto costo de capital de iniciar operación. ¿Cómo funciona el mercado en general? En resumen, productos de cotidianeidad. De supermercados pueden vender productos que sean baratos, porque esa ganancia se está recuperando todos los días. Productos de lujo. Joyas y autos de lujo. En realidad no se necesitan venderse con una frecuencia como en los productos cotidianos. El periodismo. El periódico se encuentra en productos cotidianos. Los supermercados no necesitan tener presupuestos gigantes. Pueden tener tasas de ganancias más bajas pero que todos los días vendan demasiado. Como dar barato tu dulce estrella. Sabes que el porcentaje de ganancia no es tanto pero se venderá en gran cantidad y así es negocio. ¿Qué pasaba con los periódicos antes de que existieran los monopolios de los periódicos? Antes de que la tecnología comenzara a crear rutas de peaje alternativas. Un periódico monopolista en un mercado mediano podría tener un margen del 20 al 40%. En 2007. El promedio todavía estaba cerca del 25%. The Vanishing Newspaper. Antes la producción era cara y las ganancias eran altas. Porque el precio era alto y el excedente de flujo de caja hacía los monopolios. La cultura del dinero fácil ha llevado a algunos malos hábitos. Si llega el dinero, independientemente del tipo de producto que produzca, se orientará a la producción en lugar de orientarse al cliente. De repente se olvida que la confianza era de nuestros elementos claves. Pero sigue cayendo el dinero. La motivación es sacarlo por la puerta lo más barato posible. Antes de que los periódicos fueran controlados por empresas públicas, sus finanzas eran secretas. Hasta que entraron a la bolsa es que supimos oficialmente del monopolio. Mientras no tenían que darle ni un referente a nadie. La poca regulación que había de esto fomentó que hubieran esas ganancias exuberantes y que los periódicos pudieran hacer lo que querían. Las empresas de periódicos empezaron a cotizar en bolsa a finales de la década de 1960. Hasta hace poco es que se supo del gran éxito del periódico. Clase 3. Caso de estudio. Los monopolios en los medios. Conductas que realizaron las empresas periodísticas al ser monopolios de los medios. La competencia en las ventas estaba aumentando el tamaño del mercado publicitario entre el 28% y el 30%. La cantidad de dinero que se generaba era demasiado grande. Los periódicos eran prácticamente inmunes a los efectos erosivos de la inflación porque podrían trasladar las presiones de costos a través de los precios eficientemente. Todo lo que podía pasar en el exterior lo podían solventar. No les afectaba una mala economía nacional o internacional. Podían financiarse gracias a su flujo de caja. Todos los problemas que viven las empresas y evitar los problemas externos. Con sus fuertes flujos de caja. Las empresas de periódicos podrían financiar el crecimiento con su propio dinero y evitar las incertidumbres de las tasas de interés fluctuantes. Se tenía mucha oportunidad de sobrevivir bastante bien con el modelo de negocio. En 1946. En los albores de la televisión. Los periódicos tenían el 34% del mercado publicitario. En la segunda mitad del siglo XX. La participación de los periódicos en el mercado publicitario general cayó de casi el 30% a cerca del 20%. The Vanishing Newspaper. En realidad lo que tiró el modelo de negocio que antes se sostenía con el modelo de monopolio, que las ganancias eran constantes, hicieron que se generen malos hábitos. Cuando empieza a haber otros canales de distribución, este sistema de negocio dejó de funcionar. Pero habían muchas empresas que seguían sobreviviendo de este tipo de modelos de negocios. Por las grandes glorias de otra época. Pero ya no fue sostenible porque hay competencia y otros canales. El modelo de negocio está en cambio. Buscando que funcione. Aferrado a los modelos de otra época. Los medios y los sistemas de distribución harán del contenido el nuevo cuello de botella. No es el medio técnico de comunicación, sino la atención del público. Obtener esa atención depende del contenido. The Vanishing Newspaper. El cuello de botella es el contenido. Al haber exceso de información. De medios. Ahora lo que necesitamos es un periodista. O un medio de información que ayude a segmentar la información que es útil para publicar. Como consecuencia hay dos escenarios. Las grandes compañías. Que fueron monopolios. Sus directores están optimizando para acabar sus direcciones con un buen flujo de caja pero llevando las cosas como se hacía antes. Pero esto no aplica que es la mejor manera de hacerlo. Buscando que su dirección cierre bien y echando la bolita a la siguiente generación de dirección. En la industria se ha visto un recorte masivo de personal al cuidar su flujo de caja. Poder mantener este flujo de caja. Para que la producción sobreviva. Quisieron mantener las ganancias. Esta estrategia se convierte en una bola de nieve que le caerá en la siguiente dirección. Modelo de negocio digital a partir de suscriptores. Intermediarios. En Latinoamérica tenemos creciente. El problema más grande es la intervención del gobierno en los medios. Que afecta a la libertad de prensa y el modelo de negocio. Estar dependiendo de gobierno para tener el dinero es grave. No le permite crecer el modelo de negocio. Clase 4. Cómo la publicidad influye en los contenidos. La prensa tiene muchas presiones externas como el gobierno y esto repercute en cuáles son las ganancias o no ganancias. O la falta de libertad de expresión.
¿Cuáles son esos factores que se crearon en publicidad y periodismo y cómo esto ha afectado a la empresa? El número de lectores de periódicos disminuyó constantemente desde 1960. El número de lectores que leían al menos una vez a la semana variaba menos. Antes se tenía este comportamiento recurrente de comprar periódico todos los días y conforme pasan los años esta práctica variaba hasta que las personas compraban en el periódico de vez en cuando una vez por semana. Esto quiere decir que es favorable para el periodismo porque tenían anunciantes recurrentes. Los anunciantes utilizan un cálculo simple llamado costo por 1000 impresiones, o CPM. No sabes cuántas ventas había con un anuncio. Menos cuántas personas veían el anuncio. El CPM solo quiere decir que el espectador vio tu anuncio. Específicamente este cambio en las ventas. Esta transición de la publicidad y el MKT digital es lo que nos permite ver cómo ha evolucionado su mercado. Como el periódico a partir de que hicieron métricas más sofisticadas pudieron sobrevivir. Los periódicos a veces tienen hojas de tarifas diferentes. Para diferentes clases de anunciantes. Tenían hojas con diferentes tarifas y muchas veces eran distintas para cada tipo de anunciante. Diferentes precios dependiendo de quién lo solicitaba. Y espacio. Imágenes. Texto. La prensa usaba estos lugares para monetizar más. El CPM, costo por impresiones, solo está relacionado de forma remota con las ventas. CPM más bajo no significa más valor. Esos ejecutivos de marketing representaron el sofisticado final del negocio de compra de anuncios. La publicidad y el periodismo solían tener mucho en común. Los mismos problemas. La diferencia estuvo cuando se separó el periodismo de la publicidad. Al ser MKT digital, la recompensa para quienes tuvieron éxito en la publicidad fue mucho dinero. Mientras que para aquellos que eran buenos en el periodismo, las recompensas eran en su mayoría intangibles. Incluida la oportunidad de influir en las políticas públicas. El rezago o desfase entre la publicidad y el periodismo. Cómo desapareció el modelo de negocio que se tenía. La influencia del periódico es un bien que puede ser creado y sostenido solo por contenido editorial de alta calidad y específico de la geografía. Será muy difícil para cualquier medio para replicar. Pero puede hacerse. Con este contenido de alta calidad debemos hacerlo llegar al espectador. Pero empezar a medir esa credibilidad. Fomentar esa relación entre el acto contenido y cómo puedo convertirlo en un punto de venta. Este valor no está a la venta al tener este impacto comercial. Clase 5. Cómo crear un nuevo modelo de negocio en el periodismo. Nuevo modelo de negocio. Problema de los monopolios. Problema de las presiones externas. Publicidad. Gobierno. La importancia de encontrar métricas. Permitir comunicarnos de forma eficiente con los anunciantes y con las nuevas alianzas y para poder realizarlo debemos de tener números. Debería haber una forma de medir no solo la conciencia, sino los elementos de confianza y vinculación con la comunidad. Un anuncio eficaz en una publicación de confianza valdría más para los anunciantes. The Vanishing Newspaper. ¿Cómo medir la confianza? Con el valor de curaduría. Estudio de Estados Unidos comenta que cuando se trata de periodismo, se encuentran las siguientes variables importantes. Es la circulación. ¿A cuántas personas vas a llegar? eBay. Ganancias en términos netos. Una vez que le quitaste impuestos. El número que queda es ganancias. Penetración. ¿Cuánto lograrás influir en estos mercados? ¿Y cuánto lograrás cubrir de estos mercados? Credibilidad. Es el insumo básico. El factor más importante. ¿Qué tan confiable es un medio que permitirá que confíen en nosotros? Y que con ello lograremos hacer alianzas. Porque somos una voz con autoridad a partir de prácticas periodísticas, verificación, investigación, corroboración de fuentes, ángulos, valor de curaduría, de información, valor de información invaluable. ¿Qué tan confiable es un medio que nos va a permitir generar alianzas que otros confíen en nosotros? Porque somos una voz con autoridad. Porque está verificado. Porque está bien investigado. Porque corroboraste las fuentes. Además tomaste diferentes ángulos. Todo esto tiene un valor de curaduría y un valor para la información que pasa por presión que va a tener un valor en su día invaluable. Algunos incluyen a sus servicios. Como extra. Elementos de valor agregado en el precio. Como servicios creativos o acceso a la investigación de audiencia. Esto quiere decir que como medio de pronta creación. No solo voy a permitir que pongas un anuncio en mi nota más leída y en el día más leído. Sino que te voy a ofrecer ayudarte a mejorar tu marca. Hacer copyright. Ayudarte con la estrategia de redes sociales. Servicio de consultoría. Esto le puede ayudar a la marca a consolidarse como presencia digital y a encontrar a su audiencia. Además, lo que nosotros estamos consolidando cuando todos estos valores es que están presentes es una audiencia de calidad. Que conoces. Que es leal a tu contenido. Es por eso que este modelo de suscripción funciona. ¿Cuánto vale la credibilidad y cuánto cuesta conseguirla? La gran pregunta y la maestra cree que cuando logremos definir esto, estaremos hablando desde el lado de marketing. No se trata de solo contar historias, sino es más completo. Google se dio cuenta hace mucho tiempo de algo que solo está comenzando en otras empresas. La búsqueda no es una actividad secundaria de la web. Es el corazón estratégico de la web de Wall Street Journal.
Al preguntarle cosas a Google tienes una intimidad muy cercana al algoritmo. Pero ¿cuál es la ventaja que tienen los periodistas sobre el buscador? Tener estos valores de información corroborada, investigada y verificada que realmente está curada y se trata de un contenido que te será útil. Esa curaduría manual que hace el periodista es lo que lo distingue del algoritmo. ¿Cómo personalizamos dar respuestas más precisas a lo que las personas están solicitando? ¿Cómo acercarlos a lo que está sucediendo en su comunidad y que no se lo pierdan al creer que no les afecta? En este asunto es en donde están nuestros valores y cómo podemos modelar eso para que se vuelva un negocio. ¿Cómo lograrlo? Encuentre una forma de medir la influencia de un medio. El periodismo necesita urgentemente encontrar una forma de medir la influencia del medio. En la medida que en el periodismo podamos probar que nosotros tenemos ese impacto social y que no solamente lo contamos como eventos o logros porque son intangibles. Lo que se busca es que podamos ver números con los que podamos saber cuándo ha funcionado y cuándo no ha funcionado. Y que tengamos claro el por qué funcionó y por qué no funcionó en otros casos que lo intentamos replicar. En la medida que tengamos esas métricas claras, funcionará el modelo de negocio. Establece una relación más clara entre su influencia y el valor de su publicidad. Por otra parte, tenemos malas prácticas como branding content, notas investigativas, que están vestidas de publicidad donde cuentan la historia de las alarmas pero lo estás vendiendo como una historia de seguridad. Pasa que cuando el lector se da cuenta pierde por completo la credibilidad de la nota. Sí. Tenemos que partir de que el lector se va a dar cuenta y tenemos que ser honestos en ese sentido. No porque yo haya hecho un buen trabajo en esconder la publicidad lo más posible. Y no poderle poner un banner que diga que esta es una nota pagada, el lector no se dará cuenta. Al contrario. Nosotros tenemos que buscar cómo hacer esta publicidad explícita. Esto pasa mucho en Latinoamérica. Que tenemos notas investigativas disfrazadas de publicidad y en realidad cuando el lector se da cuenta siente una gran decepción y tiene todo el sentido que lo tenga porque no se está siendo honesto con él. La maestra comenta que en Latinoamérica sucede que a los periodistas los invitan a viajes lujosos y posteriormente hay un pacto no escrito en donde convierte sus notas periodísticas en publicidad. Cómo escribir bien de autos. Y que Dabelubí te invite a un viaje lujoso. Comenta que el lector entenderá que pongas publicidad explícita pero no puedes poner en venta tu credibilidad. Eso va a enfurecer y decepcionar al lector. Lo que debes de hacer es poner todos los candados para que no llegue la situación de que te ofrezcan ofertas lujosas por vender tu credibilidad. Los accionistas de los periódicos seguirán presionando por una estrategia de recolección de datos, reduciendo el periódico a una plataforma de publicidad básica sin influencia ni perspectivas de supervivencia. No debemos dejar que se rindan tan fácilmente. La maestra comenta que los periodistas necesitan hacer el modelo de negocio más sofisticado en donde puedan explicarle a los accionistas que no solamente son personas que cuentan historias sino que hacen investigaciones. Medimos y con ello explicamos por qué si funciona o no su publicidad en nuestro medio. Módulo 4. El periodismo en la era digital. Nuevas oportunidades 36 minutos. Clase 1. Ética periodística en la era digital. Hemos visto cómo funciona el modelo de negocio, la confianza y por qué es tan importante con este modelo. ¿Cómo generar confianza? ¿Cuáles son los valores que tienen los periodistas para cuidarla y crearla? La era digital. La responsabilidad. Ética periodística en la era digital. Un periodista ético es alguien a quien se le puede creer. Javier Darío Restrepo. Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Aunque suena fácil es más difícil de lo que nosotros podemos pensar porque entran factores como factores externos. Gobierno. Publicidad. Empresas. Diferentes formas en las que la nota periodística es permeada por otro factor externo y no nos permiten ser bastante congruentes con los valores. ¿Cómo resolver un dilema ético? Y no perder tu credibilidad, la cual no debe de estar a la venta. Pasos hechos para actuar a un dilema moral por International Center for Journalists. En periodismo todo el tiempo estamos tomando decisiones y cada decisión es un dilema. Gerardo Albarrán. Sala de prensa. Org. En donde constantemente te estás haciendo preguntas sobre si realmente esta es la verdad periodística. Consulta con colegas y editores. No actúes solo. Socialízalo. Realmente los periodistas son células de trabajo, en donde pueden hablar de celebridad. Y pueden verificar con colegas restas sobre reafirmación sobre la decisión que debo tomar sobre los dilemas éticos. Define y delimita el problema ético. Uno de los valores que se privilegia al máximo que se solicitan en las noticias es la velocidad. Aunque tenemos que ser muy pertinente con nuestra información, también tenemos que ser veloz. No nos podemos dar el privilegio de que tus problemas éticos nos lleven horas resolver. Para esto delimita tu problemática. Revisa códigos y guías. Busca en los manuales de estilo y los manuales de defensa que nos permite saber cómo trabajar. El problema de femicidio. Aborto. Embarazo juvenil. No trates de confrontar esto solo. Que sean tus propios pensamientos los que te lleven a tomar decisiones. Mide el objetivo periodístico. Recuerda que es importante saber por qué estás escribiendo lo que estás escribiendo. ¿Por qué el ciudadano te mandó el material? Al tener claro el objetivo será fácil saber qué debería de entrar a la nota y qué no. Identifica a los involucrados y piensa en sus posibles consecuencias. Las fuentes.
A todas las personas que dieron testimonio sí te solicitan que sea anónima. No pongas su nombre. Tienes que ser honesto con estas personas. Cuidar a los periodistas. Son tiempos difíciles para el periodismo. El medio que representan muchas veces. No es tu voz, sino de una marca. Toma una decisión. Decidir qué es lo que harás con esa información. ¿Cómo lo vas a presentar? Si es capaz de explicar su decisión. Reflexiona sobre la prueba de portada que es que su nota periodística apareciese en la portada de la mayor página web. Que todo el mundo lo vea. Si todo el mundo viera esa información, tú estarías tranquilo. ¿Te sientes cómodo o te sientes incómodo? Y cuestionarse si sí o no fue correcto presentar la información de esa manera. Clase 2. El periodismo en Internet. ¿Cómo logró democratizar la información y darle la información a todas las personas? Que también le dio la plataforma de distribución de contenido que permite llegar a muchas personas. Lo importante es tener un mensaje que decir. Tendemos a estar atados por nuestro pasado. Incluso cuando podemos imaginar el futuro. Comenta que Internet requiere de creatividad. Comenta que uno de los problemas del modelo de negocio del periodismo es que repite el problema del pasado. Que espera que el modelo le siga funcionando como anteriormente. La conversación es más importante que nuestros pronunciamientos. Podemos revisar cuáles son los temas de los que están hablando y proponer un tema para que otras personas se sumen. Comenta que hay que escuchar la conversación para hacer algo útil por otras personas. No ahogarnos con nuestras propias ideas, sino aprovechar Internet como una plataforma de dar y recibir. Los sistemas abiertos de información son fundamentales para cualquier futuro libre. Hacer esta comparación con la programación en donde hacen una operación abierta y grandes plataformas comparten su código para que puedan modificarlo o tomarlo de referencia para otra aplicación. Por ejemplo, hay que buscar cómo podemos hacer este trabajo en conjunto. En el periodismo identifica que hay un ego del periodista en donde es esta postura de no querer compartir su información con tus otros colegas, sino llevarte la nota y estrenar solo. Pero las grandes investigaciones que hacen que la audiencia les huele la cabeza son estas investigaciones colaborativas. Creative Commons. Copyright. Esta interior frase dice que todos los derechos son reservados cuando Internet funciona completamente distinto. El autor decide qué derechos quiere reservarse para sí mismo, mientras permite que el público construya sobre sus ideas. Hay que perderle el miedo a compartir la información con los colegas periodistas, sino que hay que buscar dónde encontrar este espacio en donde se pueda colaborar conjuntamente para mejores investigaciones. Encontrando esta conexión. Todos los derechos reservados versus Creative Commons, algunos derechos reservados. Este es uno de los secretos de Internet. Puedes conectar con el que admiras o con el que te cae mal. Básicamente todo aquel que tenga presencia digital. Clase 3. Becas para investigaciones. ¿Cómo consigo una beca? A veces no tomamos las oportunidades porque no sabemos que existen. Si quieres apostar por un trabajo de investigación de mediano o largo plazo, quizá las redacciones tradicionales, por su ritmo acelerado, no sean el espacio ideal que estás buscando. Sin embargo, dentro o fuera de un medio siempre hay incentivos para quienes están dispuestos a poner en la lupa temas de interés público como brecha de género, violencia, corrupción, políticas públicas, desigualdad, así como temas especializados, como la salud, la tecnología, el arte y cualquier área que te interese. Por esa razón, te quiero compartir algunos sitios para periodistas que sigo y siempre están compartiendo becas, talleres y conversatorios. Mi sitio preferido. International Center for Journalists. Este centro trabaja en 5 áreas clave. Fomenta la innovación en las noticias. Construye redes de periodistas de investigación. Ejecuta programas de intercambio. Desarrolla experiencias en áreas como la salud y los negocios. Y promueve una diversidad de voces en la cobertura de noticias. En su página encontrarás becas e intercambios para periodistas de todo el mundo. Por otro lado, te recomiendo revisar las páginas de las universidades que promueven el periodismo en el mundo. Aquí te dejo algunas de mis favoritas. Knight Center for Journalism in the Americas. Sus 3 programas principales son el Simposio Internacional de Periodismo Online, una conferencia anual que atrae a editores, productores, ejecutivos de medios y académicos de todo el mundo que se reúnen en la Universidad de Texas en Austin para discutir la evolución del periodismo digital. La revista digital trilingüe publicada por el Centro Knight. LATAM Journalism Review. Cubre temas relacionados con el periodismo y la libertad de prensa en América Latina y el Caribe. El programa de aprendizaje a distancia del Centro Knight Journalism Courses, que ofrece diferentes modalidades de cursos en línea para periodistas de forma gratuita o a bajo costo. Instituto Pointer. Es una escuela de periodismo y una organización de investigación sin fines de lucro ubicada en Florida. En su página encontrarás una bolsa de trabajo, becas, investigaciones y artículos que te ayudarán a mantenerte actualizado. Te recomiendo especialmente que revises 2 de sus iniciativas. La Red Internacional de Verificación de Datos, IFCN, que establece un código de ética para las organizaciones de verificación de datos. La lista negra de noticias falsas, con una lista de más de 515 sitios web de noticias que etiquetó como poco fiables. Además de las universidades,
Las grandes empresas de la información y el contenido, como Google y Facebook, son otra puerta de oportunidades. Google News Initiative. Google define al periodismo como una de las misiones y los corazones de la empresa. Para los periodistas tienen licencias, software, programas de colaboración, centros de entrenamiento y premios. Facebook Journalism Project. Facebook colabora con editores de todo el mundo para fortalecer la conexión entre los periodistas y las comunidades para las que trabajan. Tiene programas, capacitaciones y becas. Y por supuesto, no podría cerrar este artículo sin recomendarte mi sitio de periodismo favorito en Latinoamérica. Fundación Gabo. Su misión es promover un mejor periodismo y el estímulo de la creatividad. En su sitio encontrarás convocatorias para becas, talleres, recursos y todo lo que necesitas para llevar tu carrera periodística al siguiente nivel. Finalmente, quiero recomendarte que busques el Premio Nacional de Periodismo en tu país y los reconocimientos regionales. Cuéntame cuáles conoces en los comentarios. Así podemos fortalecer esta lista. También explora si las empresas líderes en los sectores en los cuales te interesa especializarte tienen apoyos o convocatorias. Por ejemplo, si te interesa el periodismo en salud existe el Premio Roche. Así como este. Hay premios enfocados en diferentes áreas. No olvides compartirlos con todos. Guiño. Clase 4. Plataformas para escribir y colaborar. Medium. Puedes compartir conocimiento y sobre todo conectar con una comunidad ya creada. De lectores ávidos. Por encontrar información. Blog de LinkedIn. El microblogging. De hecho, LinkedIn te premia en aparecer en su página principal si eres una buena nota. Crea tu propio sitio. Al estar creando contenido en otra plataforma estás poniendo un intermediario y no te permite ver el mapa completo. Y sobre todo cuando hablamos de construir modelos de negocio. Va a ser más fácil que lo hagas hacerlo en sitio propio. Crea un portafolio que puedas mostrar. Muy importante para tocar la puerta de algún medio. Estudia inglés. Low post. Accede a trabajos de redacción freelance cuando, como y donde quieras. Outwork. Para freelance escritores. Búscalas. Fiverr. De las más top para acceder a un servicio. Corresponsables sociales que cuenten la historia de una manera auténtica, que cuenten lo que está sucediendo. Soy freelancer. Com. Lugar que está enfocado a la escritura. Copywriting. Bucines. Haz colaboraciones para medios. Primero acércate a ellos. Proponen también un tema que vaya en línea con el medio. Busca en ONGs y empresas. Ya no solamente buscan a esos medios para anunciarse, sino que también están creando su medio de comunicación. Como Platzi. Proponlo. Creo que para hacer el reto tendré que empezar a construir mi página web, ya jaja. Pero aquí Isis toca dos temas muy importantes. Y es un comentario de... aprende a hablar inglés. En serio. Mucha de la información útil está escrita en este idioma. Y dominarlo hará que puedas nutrir tu información aún más con contenido que tal vez no estaba disponible en español. Crea tu blog / página web. Esto, además de influir en tu marca personal, harás que empieces a tener presencia en Internet y puedas llegar a ser conocido. Y también Google puede empezar a indexarte cuando alguien busque cualquier cosa sobre un tema en específico. Para crear tu blog no necesitas tener conocimientos avanzados de web. Puedes tomar cursos de WordPress para armar un sitio web de forma rápida y tener tu sitio en línea en poco tiempo. Clase 5. Despedida. Nos recomienda sus libros favoritos de estos temas. The Vanishing Newspaper. Habla de cómo se transformó el negocio. De cómo se ha transformado la prensa a lo largo del tiempo. Wikimedia. Cómo crear comunidades. Cómo hackear esas conexiones. Cómo llevar. The Elements of Journalism. Libro básico de todo periodista. Porque comparte definiciones valiosas del periodismo que hace que crezcan como un gremio.